buenas noches, amada comunidad de seguidores de Jesús. Me encuentro en esta noche muy especial, queriendo comenzar ya el segundo día de Hanukkah. Así es que qué alegre poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes de este bonito tiempo. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos a saludarnos y comenzamos a darle también compartir a esta transmisión para que podamos llegar siempre a más hogares, a más personas? Esta es una noche muy especial, no solamente porque es el segundo día de Hanukkah, sino que porque también es la noche de Shabbat. Así es que miren, tenemos doble celebración en esta noche. Por el ángulo de la cámara, de la transmisión, yo realmente no sé si ustedes van a poder ver cuando encienda las luces, pero aquí lo intentaré. Así es que, bueno, pues ahí comienzo a ver los saluditos. Les cuento que en esta noche me encuentro solita, no tengo ayudantes. Así es que, pues voy a intentar saludar a cada uno de ustedes. Por ahí veo que Merceditas de Magaña dice saludos, saludos Mercy. Celes dice buenas noches, atenta para aprender acerca de causa y efecto. Qué alegre, Celes, que ya estás conectada. También Beatriz Hermeño, saludos y qué alegre poder saludarles a través de este medio. Así es que, como les decía, hoy es un día bien especial, no solamente porque es el segundo día de Hanukkah, sino que porque también es Shabbat. Así es que quiero contarles que normalmente se encienden primero las velas de Hanukkah y luego se encienden las de Shabbat. En nuestro caso, vamos a encender solamente las velas de Hanukkah y pues luego las velas de Shabbat la enciende cada uno de ustedes ahí con su familia. Así es que en esta noche solamente voy a encender las velas de Hanukkah. Dice Telita, saludos mi querida Brenda, que la luz le alumbre en sus vidas. Los queremos, nosotros también los queremos mucho. Ethel, Kennedy, a los chicos les mandamos también un gran abrazo. Por ahí veo a Jael Hernández, dice qué alegría verte en esta fiesta de Hanukkah. El clan de Huizúcar, por supuesto, un gran abrazo hasta Huizúcar. Me encanta que ya estén conectados. Saludos ahí al gran Meme, a Vero, a la pequeña Jael y a nuestro querido trompetista. Le mandamos también un gran abrazo. Qué alegre que ya están conectados y por ahí me están diciendo feliz Hanukkah y Shabbat Shalom. Así es. Hoy es también Shabbat. Así es que, bueno, como les decía, vamos a encender solamente las velas de Hanukkah y ustedes en su casa con su familia, como ya es su costumbre, encienden las velas de Shabbat. Luego de esta enseñanza, pues ustedes pueden hacerlo ahí con su familia, el encendido de las velas. Así es que si se me escapa algún saludo, pues las disculpas del caso, pero estoy solita y no puedo leerles a todos. He tratado de tener un ángulo de la cámara para que se puedan ver las velas, pero no se ven mucho. Así es que, bueno, vamos a dar inicio y vamos a encender las velas de Hanukkah. En esta noche se acostumbra a decir igual solamente 2 oraciones que, bueno, ahí estuvimos aprendiendo con Rodrigo y también ayer con Moisés. Estuvimos aprendiendo acerca de cómo es esto de las oraciones que se dicen en Hanukkah. Así es que, bueno, voy a proceder al encendido
de velas. Y dice la oración de la siguiente manera. Aquí no lo van a ver, pero miren, aquí está. Dice: se me apagó. Muy bien. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que realizó milagros para nuestros antepasados en aquella época, en estos días. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida y nos has permitido llegar a un tiempo como este. Un tiempo de milagros. Y ahora vamos a hablar mucho acerca de los milagros. Voy a dejar por aquí. Miren, aquí está. La vamos a dejar por aquí a un ladito. Y comenzamos. Causa y efecto. Pues fíjense que vamos a conversar acerca de la ley de la causa y efecto. Fíjense qué interesante, porque vamos a aprender. ¿Y qué tiene que ver la ley de la causa y efecto con nosotros? Bueno, realmente tiene mucho que ver, y ahora vamos a aprender un poco del por qué. La ley de la causa y efecto es básicamente la idea de que toda acción siempre va a provocar una reacción, es decir, una consecuencia o un resultado. Así es que básicamente lo podemos resumir con que la ley de causa y efecto se basa en una idea simple. Toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Así de simple. Bien, pues este principio, fíjense que no solamente es un principio de la ciencia, sino que en este segundo día de Hanukkah vamos a ver cómo esta ley de causa y efecto puede ser aplicado a nuestras vidas. Como vimos ampliamente ayer la historia de Hanukkah, no voy a entrar mucho en los detalles acerca de la historia, sino que solamente lo que me va a servir, o solo voy a mencionar unas cuantas cosas que me van a servir de base. En Hanukkah básicamente celebramos dos grandes milagros, o nos centramos en dos grandes acontecimientos. Uno es la victoria de un pequeño grupo sobre un gran ejército. En la época del Segundo Templo, como vimos el día de ayer, el régimen sirio griego de Antíoco Epífanes intentó alejar a los judíos de sus raíces, intentó que ellos pudieran asimilar la cultura griega. Antíoco envió miles de tropas para acabar con una pequeña rebelión, la rebelión de los macabeos. Pues fíjense que se levantaron estos macabeos increíblemente. El primer milagro es que estos pocos que se habían levantado en rebelión vencieron a muchos, vencieron a un gran ejército, a un tremendo ejército. Ese es el primer milagro. Bien, fíjense que luego los guerreros judíos entraron a Jerusalén y encontraron el templo sagrado totalmente en ruinas, el cual también había sido profanado con ídolos. Ayer mismo también veíamos un poco acerca de esta historia. Quiero leer para ustedes Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36 en adelante. No les voy a pedir que lo busquen en sus Biblias,
porque seguramente no lo tienen en sus Biblias. Así es que voy a leer para ustedes Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36 en adelante. Dice así: Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Ahí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y luego del toque de trompetas clamaron a Dios. Enseguida, Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, porque como vimos ayer, se recuerdan, muchos judíos también se habían corrompido. Entonces escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes sagrados. Es en este punto en específico en el que se da el milagro del aceite, cuando revisaron el templo y solo encontraron una vasija de aceite puro que llevaba el sello del sumo sacerdote. Pero no había suficiente aceite para poder encender la menorá todos los días que necesitaban hasta poder tener ellos más aceite de este aceite puro que se utilizaba para la menorá. Entonces es aquí donde ocurrió el milagro, ya que esa pequeña vasija de aceite ardió durante 8 días, el tiempo necesario para poder producir un nuevo suministro de aceite. ¡Wow! ¡Qué gran milagro! Y aquí es donde podemos ver el segundo gran milagro del que se habla en Hanukkah. El primero, el de vencieron al ejército, y el segundo, el aceite, que solamente podría durar un día, les alcanzó para 8 días mientras se fabricaba el aceite. ¡Qué gran milagro! Y es que cuando de milagros se trata, yo creo que todos somos los primeros. Cuando de milagros se trata, yo creo que todos corremos a la primera fila. Cuando de milagros se trata, usualmente suceden porque los necesitamos. Normalmente, un milagro sucede porque estamos en necesidad. Normalmente, un milagro sucede cuando nos encontramos en una mala situación y entonces desesperadamente buscamos que suceda un milagro. Y es así como vamos por nuestra vida, siempre necesitados de que ocurra un milagro. Pero fíjense qué interesante, porque lo que yo veo en el texto y lo que yo veo en la historia es todo lo contrario. Los macabeos no estaban buscando un milagro. El milagro realmente llegó como resultado de las acciones que ellos habían realizado. El milagro realmente llegó como causa y efecto. Cuando ellos decidieron hacer lo que es correcto, es que entonces vinieron los milagros como resultado. El primer acto de los macabeos fue la remoción y la limpieza y la purificación del templo,
que trajo como resultado el milagro del aceite. Hubo primero una acción que dio como resultado el milagro del aceite. Porque son nuestras acciones las que van a atraer los milagros a nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a correr detrás de un milagro. Nosotros estamos acostumbrados a pedir un milagro porque lo necesitamos. Nosotros estamos acostumbrados a correr detrás de un milagro cuando estamos en problemas. Pero yo en esta noche quiero que pensemos en que son nuestras acciones las que traerán los milagros a nuestra vida. Los macabeos no estaban buscando un milagro, simplemente ellos estaban realizando acciones correctas que atrajeron los milagros a ellos y a todo el pueblo de Israel. Sin duda, las acciones son las que traen los milagros. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto que estoy hablando. Y por citar uno, les voy a decir Eliseo y la viuda. Ustedes que son fieles lectores de la palabra, ustedes se recordarán de ese episodio. Cuando Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes? Solo tenía una vasija de aceite. ¿Qué le dijo Eliseo? Ve donde todas tus vecinas y recoge todas las vasijas que puedas. Y hasta que había hecho esa acción, sucedió el milagro. Interesante porque también es un milagro del aceite. Hasta que había hecho esa acción. Entonces, la causa y el efecto. Fíjense que a mí me encanta poner como ejemplo historias. Me gusta mucho leer historias, de personajes bíblicos o historias de las que cuentan los sabios de Israel, de las cuales aprendemos muchísimo. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes una historia no de los sabios de Israel, quiero compartir con ustedes una historia de los sabios guanacos. Sí, quiero compartir con ustedes la historia de un aprendiz de sabio de allá del hermoso pueblo de Cojutepeque, de Moisés Laínez. Fíjense que, tengo el permiso de Moisés de poder utilizar su historia para que podamos aplicarla a nuestras vidas en esta noche. Fíjense que Moisés, el día de ayer, estaba celebrando el aniversario de un gran milagro en su vida. Si ustedes se recuerdan, Moisés tenía un tumor entre su columna y la médula. Era un tumor que le había ocasionado serios problemas. Era un tumor que ya no le permitía respirar con facilidad. Era un tumor que ya no le permitía realizar todas sus funciones básicas de su cuerpo. Así es que su cuerpo realmente estaba entrando en una parálisis. Fíjense qué interesante, porque todos estos solamente eran los síntomas que su cuerpo estaba manifestando. Moisés comenzó a analizar la causa de estos síntomas, encontrando como resultado que había un serio conflicto en su interior, encontrando como resultado que él tenía un serio conflicto entre los conceptos doctrinales de la iglesia frente a las verdades que él estaba descubriendo al haber vuelto a las raíces hebreas. Esto no solamente le causó un serio conflicto en su interior, sino que también esto lo llenó mucho de orgullo, porque comenzó a encontrar tantas verdades que comenzó a sentirse muy orgulloso de su conocimiento. Tengo el permiso de Moisés para hablar abiertamente de este tema. Entonces, cuando él descubrió que por ahí andaba la
causa de su mal, ¿saben qué hizo? Fíjense, vio su propio templo en ruinas. Vio realmente la profanación de su propio templo. Y comenzó entonces, tal y como acabamos de leer en Macabeos, capítulo 4 y el verso 48, que para reconstruir el templo tuvieron primero que restaurar su interior. Tuvieron primero que hacer una limpieza en el interior del templo, sacar todos los ídolos, sacar todo el desorden y el caos que habían ocasionado los griegos en el templo. En este caso de la historia de Moisés Laínez, comenzó a ver su propio templo en ruinas. Comenzó a ver cómo se había profanado su propio templo. Y tuvo, al igual que los macabeos, que comenzar a hacer una limpieza de su propio templo. Tuvo que comenzar a limpiar, tuvo que comenzar a reconstruir para poder rededicar su propio templo. Entonces, al ver la profanación de su propio templo, comenzó a sacar y a reordenar todo. ¿Saben qué interesante? Que me cuenta Moisés que tuvo que ir casa por casa de todas aquellas personas a las cuales él había ofendido. Tuvo que ir casa por casa de todos aquellos amigos de los cuales él se había alejado. Tuvo que ir casa por casa de toda aquella familia con la que él estaba distanciado a causa de todo ese conflicto que había en su interior. Moisés comenzó a hacer un trabajo en su interior muy grande. Comenzó a sacar de él toda esa contaminación de su cuerpo. Todo esto lo hizo previo a someterse a una cirugía. Ustedes conocen la historia porque él la compartió también en la comunidad, pero si no la conocen, pues aquí se las estoy narrando, y si la conocen, pues se las estoy recordando, porque saben que fue hasta que Moisés hizo toda esta serie de acciones es que llegó el milagro a su vida, porque luego él se sometió a la cirugía. Y fíjense qué interesante, que después de que él se reconcilió con todas esas personas, fueron esas mismas personas las que incluso lo ayudaron a él para poder solventar los altos costos de esa cirugía. Moisés tuvo que hacer un trabajo muy minucioso acerca de su interior. Para poder ver el milagro en su vida, primero tuvo que trabajar, primero tuvo que realizar una serie de acciones y después vio el milagro. Al igual que los macabeos. Los macabeos primero limpiaron el templo, primero ordenaron, rededicaron el templo, reconstruyeron el templo. Y hasta después de haber hecho todo eso, el milagro del aceite sucedió. Ellos no estaban buscando el milagro, ellos no estaban persiguiendo el milagro, ellos no estaban como muchos de nosotros persiguiendo un milagro, queriendo un milagro, porque lo necesitamos. Simplemente sus acciones desencadenaron ese tremendo milagro que hasta el día de hoy estamos celebrando. Entonces fue hasta que, en el caso de la historia, Moisés también rededicó su templo. En el caso de la historia, hasta que Moisés tuvo que hacer una limpieza. Fíjense lo que sucedió. En Macabeos, siempre en el capítulo 4, en el verso 56, dice:
Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. ¿No les suena parecido a la historia de Moisés? Actos de reconciliación y acciones de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas y oro y escudos decorativos. Repararon las entradas de las habitaciones, les pusieron puertas y hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les había causado los sirio-griegos. ¿No les parece a ustedes que esta historia es muy similar, la historia de los macabeos es muy similar a la historia de la vida de Moisés Laínez? Saben que después que Moisés sacó de su vida todo lo que había realmente profanado su propio templo, él sintió tremenda alegría, sintió tremenda paz y se sometió a la cirugía. ¿Y saben qué pasó? Ahí sucedió el milagro, al igual que con los macabeos. El milagro no lo buscaron, el milagro sucedió de acuerdo a las acciones que ellos realizaron. Entonces, nosotros en nuestra vida también podemos buscar siempre o aplicar la ley de la causa y efecto. No busques desesperadamente un milagro. ¿Por qué no, en vez de buscarlo, por qué no mejor comienzas a trabajar en ti? Comienzas a limpiarte. Sabes que la lucha de nosotros hoy en día sigue siendo muy parecida a la de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Por ejemplo, hoy en día hay una imagen social que mantener. Eso me parece como la cultura helénica. Hay una dependencia de la aprobación de los demás. Eso como que me suena muy griego. Mi imagen, cuido tanto mi imagen. Me tomo 1000 fotos para subir una a Facebook porque mi imagen. Eso me suena muy griego. Fíjense que el Antíoco moderno ya no es un ejército con elefantes y con caballos y tremendas tropas, tremendos hombres entrenados para la guerra. Ahora ya la guerra ya no es así. Ahora es una guerra quizás mucho más difícil porque es una guerra también bien sutil. Porque posiblemente nuestro Antíoco sea nuestro enojo. Posiblemente nuestro Antíoco sea nuestra depresión, sea nuestra frustración, nuestro estrés, nuestro miedo, nuestro orgullo. ¿Qué decir? Imagínense, por ejemplo, de los desórdenes alimenticios. Saben que mientras estudiaba acerca de la ley de la causa y los efectos y cómo la podíamos aplicar hoy en día en Hanukkah, saben que hay una doctora que dice, ustedes sabrán esto, que están ahora muy de moda también el cuidar tu cuerpo y el fitness y el todo eso, lo cual es muy bueno. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, es algo en lo que personalmente sé que debo trabajar. Pero fíjense qué interesante, porque dice una doctora que toda la gente que se centra en tomar jugos verdes y hacen un montón de cosas para eliminar las toxinas de su cuerpo, fíjense qué interesante, que si no limpiamos las toxinas que hay en nuestro pensamiento, aunque se tomen todos los jugos verdes del mundo, siempre van a estar intoxicados. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos hacer? En este tiempo, lo que nosotros debemos hacer es limpiar nuestro templo. ¿Cómo lo limpio?
lo limpio del enojo, lo limpio de la frustración, lo limpio de la depresión, lo limpio de esa mentira de la imagen social, de esa dependencia de la aprobación, me dio like o me interesa o me encanta. Realmente es nuestra lucha ahora ya no es contra un ejército, nuestra lucha es ahora aquí y nuestro antídoto está en nosotros mismos porque es un enemigo grande a vencer. Fíjense que una forma de helenizar nuestros pensamientos también es como me comentaba Moisés, envaneciéndonos de nuestro orgullo por nuestro conocimiento. Imagínense si no es una forma de helenizarnos. Si tú has aprendido mucho, si tú sabes mucho, una forma de helenizarte es envaneciéndote de tu conocimiento. Porque si tú te envaneces de tu conocimiento, realmente te estás helenizando. Entonces es algo muy sutil en lo que nosotros debemos prestar mucha atención, porque la lucha de Hanukkah continúa. La lucha de Hanukkah es todos los días. Así es que el milagro siempre será el resultado de tus acciones. No corras tras un milagro, no busques el milagro, busca mejor, como bien hicieron los macabeos, limpiar, restaurar. Me encanta cuando dice restauraron su interior. Fíjense, si tú quieres ver milagros en tu vida, ¿por qué no mejor trabajas en restaurar tu interior? La causa y el efecto. Si tú trabajas en tu interior, si tú trabajas en limpiar tu propio templo, los milagros van a venir como consecuencia de tus acciones. No serás tú quien tengas que ir corriendo tras el milagro, será todo lo contrario, el milagro vendrá detrás de ti. Por eso decía Pablo en Romanos 12:2, no imiten las costumbres ni la conducta de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cuando nosotros limpiamos, cuando nosotros sacamos todos los ídolos que hemos metido en nuestro templo. Ay, pero si yo no he metido ningún ídolo, ¿cómo no? Si te enojas, has metido un ídolo, no solamente lo has metido, tú eres el ídolo. Ay, pero yo no he profanado mi cuerpo. ¿Cómo no? Si solo mira la forma en la que te alimentas. Eso, créanme que es algo que me martilla mucho. Si yo quiero realmente ver milagros, tengo que poner atención a las acciones que yo estoy realizando. Porque el milagro del aceite, el milagro de los macabeos, surgió después de una serie de acciones que ellos tuvieron que hacer para limpiar, para reordenar el templo. El milagro en la vida de Moisés Laínez vino hasta después de una serie de acciones que él tuvo que realizar, en una serie de acciones de una tremenda limpieza de su interior. Su interior había sido totalmente profanado por sus mismos pensamientos. Y créanme que luchar contra nuestros propios pensamientos es una guerra mucho más grande y mucho más difícil que ir contra un ejército, porque la lucha contra nosotros mismos es una lucha quizás de las más difíciles de vencer. Cuando la situación de nuestra vida nosotros creamos que no puede ser transformada, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes transformarte tú. Cuando la situación de nuestra vida es difícil, transfórmate, trabaja más en la causa.
Y la causa de las causas siempre será Dios. Él es la causa de las causas. Trabaja más en la causa que en andar persiguiendo milagros. Tranquilo, tranquila. Los milagros van a venir como consecuencia natural de tus acciones. No vas a ser tú quien va a tener que andar persiguiendo las noches de milagros. No, transfórmate. Limpia tu cuerpo, limpia tu templo que ha sido profanado con tantas cosas que nosotros mismos hemos permitido que entren. Y entonces los milagros vendrán a nuestra vida, porque son nuestras acciones las que atraerán los milagros. No los persigamos, mejor trabajemos en transformarnos y los milagros llegarán por una ley natural que se llama causa y efecto. Así es que, amada comunidad, este ha sido el mensaje de Hanukkah para esta noche. No busques los milagros, mejor busca transformarte, mejor busca limpiar tu templo y entonces tus acciones van a atraer milagros a tu vida. Quiera realmente Dios ayudarnos a poder transformarnos, porque transformar nuestra naturaleza para mí es uno de los milagros más grandes que pueden existir. Nosotros estamos acostumbrados a creer que los milagros siempre son cuestiones muy sobrenaturales y muy sorprendentes. Pues si les gusta todo lo sobrenatural, déjenme decirles que ir en contra de nuestra propia naturaleza, eso es algo sumamente sobrenatural. Así es que, amados, transfórmense. Si queremos ver milagros, transformémonos. Si queremos ver milagros, trabajemos. Si queremos ver milagros, limpiemos, reordenemos, saquemos de nosotros mismos y ya veremos entonces cómo toda esa serie de acciones atraerán milagros a nuestras vidas. Les mando un gran abrazo y deseo realmente que podamos ser merecedores de milagros en la medida en la que vayamos transformándonos, en la medida en la que vayamos trabajando. Así es que feliz Hanukkah para cada uno de ustedes y sus familias. Recuerden, el día de mañana continuamos con esta serie de enseñanzas, así es que conéctese siempre a las 6:30. Bueno, y mañana también nos vemos en nuestro tradicional servicio de Shabbat allá en la colonia San Francisco, así que me dará mucho gusto poder estar con ustedes y no les digo que les voy a dar un abrazo porque tenemos medidas de bioseguridad, pero mañana nos vemos en nuestro tradicional culto o servicio de Shabbat y también nos vemos en la noche a las 6:30 para encender la tercera vela de Hanukkah. Un abrazo, amada comunidad.